Y le cuento que el cineasta español José Luis López Linares, 3 veces ganador del premio Goya, presentó en México, en el Museo Sumaya, su nuevo documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, un proyecto que busca rescatar lo que une a los pueblos de Hispanoamérica, su historia compartida. ¿Cómo está? Pues encantado de estar aquí con todos ustedes. Gusto tenerlo aquí, además en una fecha especial, vísperas del 12 de octubre. Una fecha que nos acerca mucho, pero de repente dentro de la discusión pública tiende también a alejarnos. ¿Qué opina? Yo creo que realmente hay muchos motivos para acercarnos y creo que ninguno para alejarnos, porque yo creo que solo tenemos que mirar alrededor y reconocernos como lo que somos, una gran familia de más de que casi 600 millones de habitantes en este planeta que compartimos mucho más que nadie más. No hay otra civilización como la nuestra en el mundo. A ver, ¿no habría cocina mexicana sin las aportaciones de los dos lados del Atlántico? Claro, es una fusión. No habría cocina española sin el tomate, sin pues la patata, sin nada. O sea, no habría nada. Es que, bueno, la historia ha sido... La historia es un proceso que no se detiene, que no se puede separar. Somos producto de lo que hemos sido durante estos siglos y el producto es extraordinario, pese a nosotros. El producto es algo, porque cuando nos juntamos nos reconocemos inmediatamente, da igual donde estemos. Entonces creo que es un patrimonio universal que debemos reconocer y valorar y dejarnos de cosas de política, pequeña política, pueblerina casi, de intentar echarnos unas responsabilidades unos a otros, cuando los problemas que tenemos son mucho más grandes y la oportunidad de resolverlos mucho mayor. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo? Es que hay movimientos políticos que han hecho su agosto justamente dividiendo, polarizando y encontrando factores de desunión. Totalmente. Lo mismo aquí que en España. No hay ninguna diferencia. O sea, tenemos las compartimos virtudes y vicios. O sea, y compartimos, por desgracia, una política pequeña y cortoplacista. O sea, si tuviéramos una visión grande, necesitamos eso, mirar hacia adelante, no estar metiéndonos palos en las ruedas constantemente. Y siguiendo por el lado de la comida, en México nos encanta el mango, y uno de los mejores mangos que tenemos en México es el mango de Manila, que llegó pues justamente a través de las rutas comerciales. Y si uno va a Filipinas, se da cuenta que en tagalo, mesa, se dice mesa. Sí. Y una cantidad de palabras que fueron de aquí para allá. Y los números. Sí. Y el parién, que es el mercado... Bueno, yo estuve en Guadalajara y fui a un mercado y se llama el Parién. Parién quiere decir mercado en Filipinas. O sea, Filipinas fue una provincia del Virreinato de la Nueva España, fue parte de México, sí, de lo que es ahora México. O sea, hay tantas cosas que Oriental es una historia fascinante. La historia del mantón de Manila, de China, porque se fabricaba en China, no en Manila, pero de Manila venía a Acapulco, ahí subía hacia la Ciudad de México, bajaba hacia el Perú y cruzaba hacia Europa. O sea, todos los productos... México se quedaba con lo mejor que venía de la China porque era el primer puerto y el más rico. O sea, hay una historia fascinante en común que debemos disfrutar y apreciar. Y más allá del discurso político, la verdad es que cuando los mexicanos tenemos la oportunidad de ir a España, pues nos sentimos en casa, no solamente por, digamos, el reconocimiento de dónde viene una buena parte de nuestra arquitectura. Uno llega a la Plaza Mayor de Madrid y siente que está en el Zócalo. Y además, pues el mexicano, y estoy seguro que la mayor parte de los latinoamericanos son pues muy bien tratados y muy bien recibidos en España. Por supuesto, porque es una conexión inmediata. No te quiero decir que no haya casos como en todas partes. Bueno. Aquí por ejemplo, la recepción, la prensa, las entrevistas que está haciendo para promocionar la película estos días,
Me ha tratado mejor que en España. Cuéntanos de la película. ¿Qué es lo que lo animó a hacerla? Pues justamente eso. El escuchar, el verla, bueno, cómo se cuenta la historia en España, lo poco que se sabe en historia. En Madrid no hay una estatua de Hernán Cortés, hay un callejón, una calle pequeñita. ¿No? Todo eso y las tonterías que dices, que si hay que pedir perdón unos a otros, pues esas cosas, lo que me lleva a hacer la película es la indignación. Pero no es una película que quiere provocar, es una película que quiere invitar a que nos conozcamos mejor, que México deje de estar mirándose al ombligo y que mire más hacia el sur. Y a España le pasa lo mismo y a también, España, ¿no? por supuesto, que deje mirar al norte y que mire donde de verdad tenemos la fuerza y la raíz. España tendría un potencial enorme en Europa si pudiera organizar una inmigración extraordinaria de Hispanoamérica. Nadie puede hacer eso en Europa porque los demás no tienen ese potencial. No tienen alguien que llega y a los 10 segundos ya está en casa. Y eso es un valor inmenso que tenemos y tenemos que darnos cuenta de eso y no empezar a fastidiarnos con pellizcos de monja. O sea, no, es ridículo. ¿Qué desconocemos los latinoamericanos o en concreto los mexicanos de España y qué desconocen los españoles de México y de América Latina? Pues prácticamente todo. O sea, prácticamente desconocemos lo más importante que es nuestra historia en común, la grandeza de nuestra cultura, nuestra música. Hubo un momento que la música hispana, la música mexicana fue potente y dominó Occidente. Ahora hay del Spotify, de las 10 canciones más escuchadas, 4 son en español. O sea, tenemos un capital inmenso que tenemos que mirar. No, México está mirándose al ombligo y mirando al vecino del norte, cuando al sur hay un potencial mucho mayor porque además somos parte de una familia extraordinaria. Es la mejor civilización del mundo. Deberíamos dar gracias a Dios todos los días por ser hispanoamericanos. A pesar de la... Pero lo notas, cuando vienes, venimos de Estados Unidos y llegas aquí, pues de repente estás en casa, es otro mundo. Y la riqueza de nuestro idioma. La riqueza de nuestro idioma es fascinante. Es el segundo idioma en Internet del mundo. Y no sé, tenemos la mejor literatura. Nadie tiene el Quijote. No es el mejor libro que hay en el mundo. No hay otro igual. Da igual. Lo que quieras. No, es el que mejor nos ha conocido y retratado. Tenemos esa suerte. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, de verdad no está apreciada lo suficiente. En España, por supuesto. La película fue rodada en Ecuador, Perú, México, Bolivia, España y Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué le dejó a usted? Pues fue extraordinario, la verdad. Fue extraordinario. Yo ruedo las películas sin guión. O sea, decido qué cosas... buscamos información, buscamos documentación y decido qué cosas quiero rodar. Y, por ejemplo, en Bolivia, en la selva de Bolivia, pues rodamos un grupo de personas en el ensamble de Mojos que está recuperando las partituras de la época de las misiones jesuitas en el Alto Orinoco. Cuando estos tipos llegaron allí, la población vivía prácticamente en el Neolítico, entre la selva, y en una generación estaban tocando el violín en una orquesta barroca. Esta gente está recuperando esas partituras que después de la expulsión de los jesuitas se perdieron, volvieron a la selva, pero que los indígenas del sitio han ido copiando, aunque ya habían perdido la capacidad de leer la música, pero han ido copiándolas para que porque el papel se descomponía en la selva, y ahora las están recuperando e interpretando con una orquesta que han montado en la selva y una escuela de música extraordinaria. Pues cosas como esa, ¿no? que he encontrado por todos los países que hemos visitado. Me gustaría haber ido a más países, pero bueno, ya digamos, la película tiene una duración razonable y no podíamos seguir. Cuando estaba planeando Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, ¿qué era lo que se imaginaba o más deseaba grabar en México? En México tuvimos la suerte de elegir ir a Michoacán y contar la historia del Tata Vasco, que es un personaje que, por ejemplo, en España, él nació en la misma ciudad que nació Isabel la Católica, en un pueblo de Castilla, y realmente
la devoción que hay en Michoacán por el Tata Vasco es extraordinaria. Hay estatuas en cualquier pueblecito pequeño, hay una estatua siempre del Tata Vasco. Incluso el gobierno de Michoacán regalaron una estatua de él para la ciudad donde había nacido, una estatua preciosa. Y de repente creo que cuando llegaron al pueblo no sabían quién era el Tata Vasco, en su pueblo donde él había nacido. Qué increíble dato. Sí. Sí. Entonces llegaron allí, les traemos una estatua, me decían, pero ¿quién es este? Y entonces, de su hijo más ilustre. De su hijo más ilustre, que está adorado en México, en su pueblo natal, prácticamente no sabían quién era, ¿no? O sea, que el ayuntamiento decía, ¿pero qué es esto? Qué increíble historia. ¿Y qué otros lugares de México recorrió? Bueno, hemos recorrido Tlaxcala, hemos rodado en Puebla, hemos rodado en la Ciudad de México. Hombre, lo que pasa es que México es infinito, o sea, te quiero decir, es tan enorme, ¿no? Que tenía que haber rodado en muchos más sitios, pero claro, no había, digamos. Hemos elegido algo que pueda ser representativo. De todas formas, la película cuenta, o sea, el 90% de las voces que aparecen, historiadores, expertos, gente de la calle, músicos, son americanos. Y me gusta mucho esa sinfonía de voces, de acentos del español juntos. Sí, ¿no? porque esa es otra cosa mágica de nuestro idioma. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos no solo acentos, sino dialectos. Enriquecedores. A mí me encanta cuando vienes a México y te dice telate. Sí. O padrísimo, ¿no? Sí. Que además han cruzado el Atlántico, claro. ¿no? Yo de repente en España descubro expresiones mexicanas que ya se usan en la calle, ¿no? Y ahora más, claro, sí. Ahora Madrid hay una, bueno, felizmente tenemos una genial mezcla de hispanoamericanos en Madrid, ¿no? Se está convirtiendo en una ciudad, en pequeño Miami casi. Y también cuando uno platica con personas de las Canarias, se encuentra todavía más cerca esa identificación. Es que no es imposible distinguir a un canario de un venezolano. Sí. Pero, o sea, por el acento no puedes distinguirlos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue su primera impresión? Pues supongo que este viaje para rodar este documental haber sido uno de muchísimos viajes a México, pero la primera impresión suya al conocer México, ¿cuál fue? La primera impresión mía fue cuando vine a rodar un documental que hice pues en el año 96, creo que fue, sobre Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Entonces, esa fue la primera vez que vine a México. Y bueno, la verdad es que fue una sensación maravillosa porque la sensación primera es muy extraña porque te sientes como en casa, pero con algo completamente desmesurado. O sea, pero sin embargo no dejas de sentirte en casa. O sea, todas las impresiones de la novedad, de ese paisaje potente, de esa naturaleza exuberante, de la Ciudad de México, con esa inmensidad, con esa potencia, pero que te sorprende y te maravilla, pero al mismo tiempo estás en casa sin salir de casa. Es una cosa muy, muy especial. José Luis, por último, ¿cuál es la potencia del documental como género? Pues yo, la verdad es que mi carrera empezó como director de fotografía de cine de ficción en España. Trabajé en mi época con los directores y en Europa también he trabajado. Pero hubo un momento, hace 25 años, que decidí que me iba a dedicar al documental y hice una productora de cine documental y desde entonces me dedicaba a hacer documentales y a hacer cosas que siempre me han interesado. Porque siento que tiene cada vez más futuro el documental. Sí, la verdad es que cuando yo hice mi primer documental, que fue el de Ramón Mercader, mis amigos productores de cine en España me decían, pero estás loco el documental. No sé, ahora están todos ya haciendo documentales. Exactamente. Pues felicidades por Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. ¿Te puedo decir una cosa? Por favor. Que la película se estrena en México el día 17 de octubre, el próximo día 17, en cines de Cinemex.
en más de 80 salas en todo el país. Pues creo que es un debe, como decimos en México. Hay que verlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Luis López Linares.